¿Qué tal, estimados amigos de este espacio? María Nuestra Madre, Gaby Alujas, Conócete a ti mismo, soy Ricardo Espino y bueno, en esta ocasión vamos a compartir un tema muy interesante, como bueno, cada sábado lo venimos haciendo, pero el día de hoy rompemos un poquito con la línea temática acostumbrada y hoy nos concentraremos a tratar el tema de la filosofía en la educación, o planteado de esta manera, cómo educamos o cómo poder educar con filosofía. Hablar de filosofía, bueno, es una de las competencias a las que yo me dedico actualmente como docente y analista, pero pues filosofía implica hablar de muchas cosas, porque todos los temas, todas las situaciones humanas, eh, contextuales, las puede explicar, entran, vamos a decir, en el terreno de estudio de la filosofía o la crítica filosófica. Y la educación es una de ellas, precisamente. Yo, gracias a Dios, pues he tenido ya la oportunidad de impartir la docencia desde hace 7 años. Empecé en un colegio y pues es poco, a lo mejor muchos de los que quizá nos vean ya tienen experiencia como maestros, educadores, pero pues ciertamente me he dado cuenta de cómo se necesita, la gran necesidad que hay de esta disciplina, de que esta disciplina precisamente pueda iluminar otros contextos académicos y pues aportar claves, bases y sobre todo un mejor entendimiento, sobre todo para comprender lo que es la vida actual, ¿no? Poder hacer aplicaciones adecuadas de una disciplina, ya sea ciencias naturales, historia, ¿verdad? Economía inclusive, a las situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Para eso nos ayuda la filosofía, para poder aterrizar. Pero bueno, partiendo de lo que es su etimología, su definición propia, hablamos de que la filosofía se entiende en su terminología griega como el arte o la ciencia de el pensamiento, ¿sí? Su raíz etimológica es philos, en griego, phileo, que significa amar, ¿no? Y sofía, que significa sabiduría, ¿sí? Entonces es el amor a la sabiduría, el deseo por vivir con sabiduría y conocer las cosas de la manera más propia, más adecuada y sobre todo tomar aprendizajes de las experiencias que tenemos, sean buenas o malas, siempre tener como que pues un balance en nuestra vida a partir de la sabiduría. Y bueno, esta cuestión o este elemento de la sabiduría a lo largo de la historia pues ha tenido un gran lugar en la manera en cómo inclusive diferentes culturas y pueblos se han comportado y se han desarrollado. Pensemos desde la antigua China, pues la filosofía confuciana, Confucio fue un gran pensador, el clave en la historia y pues en el modo de pensar en Oriente y ha aportado claves interesantísimas para poder entender cómo vive también hasta hoy en día inclusive el chino, ¿verdad? El ciudadano chino, cómo piensa, cómo interpreta las situaciones, pues cuál es su manera de ver la vida, ¿sí? La manera, sus costumbres, etcétera. Entonces, siempre la filosofía va a ser un soporte, una especie de lente, ¿sí? O filtro para poder interpretar mejor la realidad. Y bueno, estaremos hablando aquí ya después de la definición de lo que es la relación entre la filosofía y la educación. Porque la educación pues también es una ciencia, pero que se debe apoyar a su vez en otras disciplinas, en otras ciencias, para poder llegar a más influenciar o impactar mejor en los contextos. Y hablamos de educación también por su etimología latina, ¿sí? Que significa la buena conducción, ¿sí? En ducere en latín es conducir, guiar, orientar y eu, el prefijo, es de origen griego y significa bien, adecuadamente, ¿no? De una manera correcta. Entonces es una correcta educación. Y esto de que no una correcta conducción, perdón, una correcta guía. Pero sabemos que no puede solamente quedar reducido esta influencia de la filosofía en la educación al aspecto académico, a la enseñanza de conocimientos puramente teóricos, sino que debe permear también la vida. Y si vamos a los principales paradigmas de la enseñanza filosófica, pues se hablaba desde la antigua Grecia, ¿verdad? Los filósofos conocidos como presocráticos, es decir, aquellos que
precedieron al gran Sócrates, buscaban siempre entender la realidad desde sus primeros principios, ¿sí? Desde aquellos aspectos que estuvieran como que a la base, que estuvieran fundando o siendo pues el punto de comprensión principal de todo lo que sucedía en el mundo, en la naturaleza, en el hombre. Entonces se lo explicaban o trataban de llegar a esos primeros principios a través de la observación. Y esta será una de las herramientas que aportará precisamente la filosofía a la educación. Y es una de las habilidades inclusive de pensamiento como se ha catalogado hoy en día en términos modernos, pues fundamentales, que desde la primera etapa escolar, ¿verdad? En el preescolar, bueno, kinder, o también en la primaria, se empieza a potenciar más la observación, la lectura, se aprende a leer, se aprende a contemplar, a hacer pues inclusive una descripción en imágenes, ¿verdad? Se les enseña a los niños a plasmar lo que piensan, lo que sienten o cómo interpretan las cosas con dibujos. Y esto es muy importante. Y bueno, veremos, además de otras de las herramientas o fases en el proceso del conocimiento humano, cómo están soportadas por los principios filosóficos. Pero bueno, hablamos primero de observación porque es una habilidad de pensamiento fundamental, lo decía, debido a que nuestra puerta, nuestra medio de acceso fundamental al conocimiento, ¿sí? Es los sentidos. Por la vía de los sentidos se llega a la comprensión de las cosas. Lo decía Aristóteles de esta manera, ¿verdad? Nada hay en la inteligencia que no pase a través de los sentidos. Primero los sentidos, los cinco sentidos externos, luego hablaremos de los internos, en un proceso que pues es complejo en el hombre, se va dando de manera colaborativa o integradora, pero los sentidos sí debemos de entenderlos como la clave, la puerta inmediata del conocimiento humano. Por tanto, es importante resaltar esta frase, no hay nada en el intelecto, en la inteligencia que no llegue a través de los sentidos. O sea, nosotros venimos a este mundo y necesitamos primero experimentar a través de nuestras dimensiones sensoriales. ¿Sí? No podemos entender, comprender el mundo, los significados de las cosas, de las personas que nos rodean y aprender a vivir si no tenemos esa interacción con los sentidos. Y lo vemos en los bebés, es el ejemplo pues mejor que mejor podemos utilizar, emplear para comprender este aspecto. Sabemos que un bebé pues primero necesita de del contacto con su madre, que es la primera persona con la que establece una relación, ¿no? Ya desde inclusive desde la gestación en su vientre, y pues todo es de manera sensorial, ¿no? Por el alimento, por el tacto, etcétera. Todo eso lo va constituyendo una elaboración al bebé de significados y de aprendizajes. Bueno, sin afanarnos tanto en el aspecto técnico, vamos a tratar de comprender diferentes puntos dentro de este tema. Primero, les hablaremos del verdadero objeto de la filosofía. ¿Sí? En cuanto tiene que ver con la educación, qué es lo que busca y cómo nos puede ayudar. Después, segundo punto, estaremos hablando de principios que debe tener toda educación, ¿sí? O sea, causas que están detrás del esfuerzo, del ejercicio de un educador hacia su educando y viceversa, o sea, del educando con respecto a sus maestros, a sus mentores o tutores. Y luego la filosofía en el proceso del conocimiento, que es un planteamiento propiamente aristotélico que está a la base, en el origen de esta, vamos a decir, estudio de esta ciencia del conocimiento como tal. Y luego de la filosofía en el aprendizaje, ¿sí? Cómo nos puede ayudar ya en un ejercicio académico con estas herramientas de las que venimos ya mencionando, como la observación. Y por último tendremos el aspecto, un balance general a modo de FODA, de análisis FODA, de pues aspectos clave de la filosofía ya en nuestra vida, ¿sí? Sobre todo en lo que tiene que ver sin salirnos del apartado de la educación. Bueno, ya después de haber mencionado entonces definición, algunos elementos que nos aporta la filosofía como es la observación, vamos a platicar, les voy a compartir de lo que es el objeto de la filosofía. Y bueno, filosofar significa pensar, ¿no? Con rigor. Tener, lo dice su definición original griega, amor por la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Aquella virtud, ¿sí? Aquella pues ciencia que te enseña a pensar correctamente,
¿no? Con un orden, con una estructura. ¿Sí? Y de una manera, se puede decir, ya lo mencionaría aquí, causal, es decir, todo tiene una razón de ser, ¿sí? Y todo nos lleva también a un fin, todo en nuestra vida, por principio de causa-efecto, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de que la filosofía nos provee de un conocimiento, más que conocimiento, es una manera de pensar, una estructura de pensamiento crítica. ¿A qué se refiere la palabra crítica? Algunos se preguntarán, bueno, pues quizá tenga que ver con emitir un comentario, a lo mejor crítica en el sentido peyorativo, ¿no? De atacar, de reaccionar de manera, pues sí, como contestataria a una idea, a una postura, a un pensamiento. No, crítico se refiere a un aspecto como que agudo, profundo, ¿sí? Cuando hablamos también de que estamos, por ejemplo, ahora en esta situación de pandemia, atravesando por una crisis que ya pues se diversifica en muchos sentidos, no solo sanitaria, sino económica, ¿verdad? Social, em, a nivel también familiar se pueden presentar complejidades. Tenemos que entender que una crisis es un punto álgido, como un punto de tensión, un punto crítico se refiere a que es una situación que ya está llegando como que a su límite, ¿no? En una profundidad se está viviendo de una manera que ya está repercutiendo y teniendo muchas consecuencias. ¿Sí? Eso, a eso se refiere a una crisis. Y pensamiento crítico entonces nos habla de cómo para la filosofía no va a haber nada que escape a su observación, a su conocimiento, a su consideración, ¿no? Por eso el pensamiento crítico, cuando se trata este tema, se refiere a una manera de analizar las cosas con mayor detenimiento, con mayor reflexión, ¿sí? Tomando puntos de referencia, como lo dije hace un momento también, sabiendo que pues todo se remite, nos lleva primeramente a una causa, a un principio, algo que, que lo origina, ¿sí? Y después a una serie de elementos que también son las causas intermedias, como la material y la causa ejemplar, los motivos, pero también el objetivo, ¿no? La consecuencia que tiene o el resultado, una acción, un pensamiento, una situación, ¿sí? Entonces todo lo que pasa en nuestra vida nos debe llevar a pensar de una manera equilibrada, de una manera ordenada, sí, las cosas. Esto a nivel de educación, pues nos habla de dos elementos fundamentales, que es primero tomar con un pensamiento crítico las mejores decisiones, las decisiones más correctas y responsables. ¿Sí? Decisiones prudentes o acciones prudentes y responsables. ¿Qué quiere decir? Bueno, si nos detenemos a analizar cada palabra, pues nos tomaría mucho tiempo, ¿verdad? En una, se puede decir, interpretación lingüística o hermenéutica bastante compleja, pero yo creo que todos lo entendemos. De lo que se trata aquí es de ver cómo la filosofía no se refiere solamente a aspectos eh, de origen o de abstracción, ¿no? Conceptos como muy vagos, que a veces por eso entendemos filosofar o filosofía, que parece como que no se logran comprender de manera empírica, de manera probada, evidenciada, sino que son como ideales que se han trazado por los grandes pensadores sobre la vida, sobre cómo debe ser el hombre, la sociedad, ¿no? Las relaciones, etcétera. Y no, o la misma educación, se puede decir que los mismos programas educativos a veces tienden a presentar un patrón, ¿no? de, de conocimiento o de didáctica, de manera de aprender, como por ejemplo la manera antigua o el patrón clásico de un aprendizaje a base de memorización, ¿no? Por simple memorización, o le llamaremos también un lenguaje más coloquial el famoso machetearte, ¿no? Machetearte las cosas hasta que te entren en la memoria, aunque no las entiendas en su esencia, en su relación causal, ¿verdad? De por qué surgieron, por qué son así o para qué son. Y entonces es aquí cuando hablamos de los principios de la educación. Cómo superar este rezago que puede haber cuando se implementa un estilo de aprendizaje neta o meramente memorizativo o memorizante, se puede decir, ¿no? Que nos remita precisamente a las causas. Y en los principios de toda educación, en cada una de las disciplinas, o sea, todo profesor, todo educador, docente o como se le pueda denominar,
tiene que tomar en cuenta en la materia que está impartiendo en la enseñanza, inclusive un padre de familia, en la formación en casa, humana, de valores, de responsabilidades, etcétera, tiene que tener en cuenta cuatro causas fundamentales y es para lo que nos ayuda la filosofía. Primeramente, la causa eficiente, ¿sí? Que es el agente, aquella persona, aquel sujeto que va a tomar una acción, ¿no? Una responsabilidad. Entonces, ¿quién es el que lo va a hacer? Por ejemplo, si estamos en nuestra casa respetando o tratando de seguir un horario para las actividades, ¿no? Dentro de este contexto muy ya eh, pues conocido, acostumbrado en el que estamos viviendo, donde pues se establece un calendario de actividades o una serie de rutinas, ¿verdad? De roles. El quien lo hace es importante saber, ¿no? ¿Quién es el protagonista de esa acción? La causa eficiente, quién lo va a provocar, quién lo va a hacer que suceda. Porque muchas veces son situaciones donde nos desentendemos, donde decimos, no, pues es que esto solo le compete a la mamá o al papá o a los hijos, ¿no? O como que todo el mundo se desentiende de una responsabilidad, ¿no? De acomedirnos todos, por ejemplo, para hacer la limpieza, lavar los trastes, lo que sea. A veces tareas muy simples, muy cotidianas, pero que implican una concientización de decir, todos debemos ser agentes, todos debemos de colaborar o hacernos protagonistas porque es nuestra familia, es nuestra casa. Entonces, ese sentido de protagonismo que debemos de tener, no con el afán de acaparar, de decir que somos indispensables, insustituibles, no, sino que cada uno de nosotros posee pues esa capacidad, esa causalidad, se puede decir, agente. Y luego tenemos la causa ejemplar o formal. Esto lo definía Aristóteles como aquel motivo, aquella intención que me debe mover, que me debe estimular, que me debe impulsar a realizar las cosas, ¿sí? Un por qué se le denomina ya en lenguaje, diríamos, dirán ustedes, háblenos en cristiano, pues sí, el por qué, pero muchas veces no solo queda ahí, podemos tener una intención, podemos tener un motivo, una motivación humana, ¿no? Para hacer la tarea, por ejemplo, un porqué válido sería pues porque me quiero preparar, porque me quiero capacitar, ¿verdad? Porque a lo mejor por una cuestión em, de pues de simple convencionalismo, de decir no quiero perder el año escolar o no me quiero retrasar, ¿verdad? Entonces me voy a aplicar. A veces nuestros porqués pueden ser un tanto superficiales, ¿sí? Entonces debemos de tener más en cuenta pues aquello que sea fundamental y la filosofía para ello nos ayuda. De entre todas las causas se les denomina ejemplares, ¿verdad? Los motivos, las intenciones, tratar de buscar o de posicionarnos en aquella que sea más congruente con lo que buscamos, siempre mirando también en relación a nuestra meta a conseguir, que es la causa final. Bueno, voy a hablar de esta de una vez porque se relacionan entre las dos. Sabemos que una es el por qué hago las cosas, sí, que es aquello que me mueve, cuál es mi motor. Para un papá, para una mamá pueden decir, pues mi motor son mis hijos, ¿verdad? Son los que me estimulan, son los que siempre me ayudan a salir como de mi comodidad, de mi conformidad, porque siempre quiero lo mejor para ellos, lo que sea mejor todavía, ¿no? Entre todas las cosas buenas que yo le puedo dar, pues siempre la mejor de todas. Entonces ese puede ser un porqué, las mismas personas, un motor, ¿sí? O para un hijo obedecer a su padre, pues porque obtiene pues su reconocimiento, hablaremos de este tema también. La filosofía también ilumina un tanto los terrenos de la pedagogía, donde se habla de los estilos de educativos y donde se toman en cuenta dos factores que son las recompensas o los castigos, ¿verdad? En sentido negativo, y las caricias se le llama, o sea, recompensas o reconocimientos y caricias, ¿sí? Estos temas son fundamentales. Son estímulos. Y aquí es donde entramos a hablar de la parte de la causa material, ¿no? La causa material se refiere a circunstancias variables, ¿sí? Eh, en un espacio, en un tiempo que puedan servirme a mí para realizar una tarea, una acción. En la educación podríamos hablar de que una causa material puede ser pues la necesidad, por ejemplo, de un conocimiento, ¿sí? De que el alumno está pues en un grado y necesita tener, de acuerdo a un programa pedagógico escolar, establecer una serie de objetivos, de perfiles, se puede llamar también, se le denomina de egreso,
qué se espera que adquieran. Entonces, a partir de esa necesidad, poder nosotros desarrollar aquellas técnicas, aquellas estrategias que mejor nos ayuden a conseguir ese fin. Pero también a veces circunstancias que son coyunturales. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo el niño o mi hijo, ¿verdad? Si estamos hablando desde como en el rol de papás, está atravesando por una etapa a lo mejor en la adolescencia, se encuentra en un periodo de transición, bueno, que es de varios años, no se dice fácil, y que necesita pues que se le escuche, que no se le hable de una manera tan imperativa, ¿no? Que se dialogue con él. Entonces, ver que esas circunstancias son causas materiales, ¿no? Y que deben de ser también impulsores o me mueven a mí, me estimulan para que yo busque la manera, la metodología más adecuada para que él aprenda, ¿no? Obtenga un conocimiento o se concientice de una responsabilidad que tiene que asumir, ¿sí? No sé, sea pues el levantarse a tiempo, el responsabilizarse de sus cosas, hacer bien la cama, ¿verdad? Colaborar en los quehaceres domésticos, cumplir en tiempo y forma con sus tareas o seguir sus clases, etcétera. Eh, todo esto nos habla de entonces de estos principios causales. Luego viene la causa final, que no la mencioné, ya no es el por qué ni el cómo, ¿sí? ¿Por qué causa ejemplar? El cómo causa material, el para qué. Y muchas veces es la parte que nos cuesta ver o no visualizamos cuando estamos haciendo una cosa, a veces por costumbre, por rutina, de manera ya mecánica. El decir para qué estoy haciendo esto y es como que aquel principio que nos ayuda a poner un alto, a hacer una pausa en nuestra vida y decir, a ver, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es mi meta? ¿Sí? ¿Para qué hago esto? ¿O qué quiero obtener? Y es cuando uno se traza un programa de vida, ¿verdad? Para decir, lo fundamental tiene que ser mi meta, mi para qué. Si no tengo claro el camino, más bien hacia dónde me dirijo, pues no tiene sentido el esfuerzo muchas veces, ¿no? El estarme afanando porque no sé a dónde quiero llegar. Lo dice la historia que seguramente ustedes conocerán, a los niños les llamará la atención, de Alicia en el País de las Maravillas. Es una obra de Lewis Carroll que tiene mucha filosofía de trasfondo. Y esta es una de las frases que enmarcan precisamente el contexto, porque dice cuando está Alicia perdida en el bosque y de repente se encuentra con el gato loco, el gato le dice, ¿verdad? ¿Hacia dónde quieres ir? Porque ella pues no sabe qué camino tomar y le dice, pues no sé todavía, y le dice, ah, entonces cualquier camino que elijas, pues sería válido o lo puedes tomar, ¿no? Si no tienes un para qué, si no tienes una meta a seguir, un objetivo bien trazado, pues es indiferente. Y entonces es como que lo que le advierte a esta niña, y nos debe advertir a nosotros, educadores y educandos, pues que si no tenemos claro hacia dónde nos dirigimos, ¿para qué me sirven las matemáticas, el estudio de la historia, de las ciencias naturales? Pues en un momento difícil, ¿verdad? De cansancio, de pesadez, pues nos vamos a atorar y vamos a decir, no entiendo para qué me esfuerzo, para qué trato de cumplir cabalmente mis responsabilidades, mis tareas, si no sé hacia dónde me van a llevar. Entonces es importante que un maestro, un pedagogo se enfoque en esos para qué, que ayude a abrir el panorama a que el educando pueda dimensionar con ejemplos concretos para qué le sirve el estudio de algo. Yo, por ejemplo, ahora he tenido la oportunidad de, desempolvándome un poquito, de volver a retomar la enseñanza de latín y griego, las lenguas clásicas. Y a los alumnos que tengo, que he tenido oportunidad de dar clases particulares, presenciales, pero en distintos horarios, eh, y me ha llamado la atención como para empezar, yo les pregunto a los niños, ¿y para qué quieres aprender latín, no? Dice, pues porque me llama la atención o porque cuando viaje, pues quiero, quiero saber, comprender mejor el contexto, la historia, entender mejor una lengua. O dicen porque también está estudiando un idioma, un francés, un idioma moderno, portugués, francés o inglés, y quiere conocer mejor o que se le facilite más el aprendizaje de esa lengua, ¿sí? Que tenga una mayor habilidad lingüística. Entonces digo, ah, perfecto, eso es un gran objetivo, ¿sí? El aspecto cultural o el aspecto del aprender un idioma te va a ayudar, pero precisamente esa es tu meta, ¿sí? Y en la medida en que tú tengas fija esa meta bien visualizada y no la pierdas de vista, pues será más fácil que la dificultad que implica aprender pues una estructura, porque latín y griego tienen sus reglas, tienen sus esquemas, ¿verdad?
pues te vaya siendo más llevadera, incluso te vaya gustando, porque vas encontrando a través de esa metodología elementos que te ayudan a ir alcanzando más ese objetivo. Y entonces un docente tiene que plantear también esas preguntas, esas inquietudes en sus alumnos. No esperar a que simplemente de buenas a primeras de sorpresa ellos te las refieran, te las externen, porque entonces te puedes quedar así como que a la defensiva o sin tener claro el objetivo, ¿verdad? Sin poder contestar de una manera preparada o con un argumento de peso. Los niños muchas veces nos sorprenden porque precisamente son muy filósofos en su modo de razonar. Preguntan el porqué de todo, para empezar, el porqué. Ya sabemos que es la causa ejemplar. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué le dedico tiempo a esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Verdad? El por qué y el para qué es fundamental y a veces se pueden relacionar de una manera muy directa. A veces el mismo objetivo, la misma meta puede ser el por qué, lo que me motiva, ¿no? Para un padre, pues como ya dijimos, educar a su hijo, darle el alimento necesario, ¿verdad? Es su porqué para trabajar, para levantarse todos los días temprano, realizar sus actividades, sus compromisos, ¿verdad? Las tareas diarias en casa. Entonces, este tema de la causalidad es fundamental para que no perdamos de vista, ¿sí? Cómo debemos relacionarnos en este contexto, sobre todo ahora de pandemia, donde tenemos que estar pues directamente más cercanos, ¿verdad? Como que antes cada quien estaba en su situación, en el trabajo del papá y luego los hijos en la escuela, nos dejábamos de ver por buen tiempo y ahora tiene que haber precisamente debido a esta situación pues una comunicación más asertiva, más directa, ¿sí? Donde pues evitemos simplemente el modo de educar punitivo, donde siempre estamos pues castigando, haciendo advertencias o amenazas, sino donde haya precisamente estos dos elementos que ya iba a anunciar, que son las recompensas o los reconocimientos y las caricias. De esto hablan los grandes psicólogos o pedagogos porque es parte de nuestra estructura de seres humanos, que necesitamos estímulos, necesitamos inclusive a nivel sensible, muy necesarios. Ya cuando vamos creciendo, pues quizá no son tan sensibles, no son tan materiales, pero pues igual los tiene que seguir habiendo. Y es el tema de poder reconocer para qué también somos buenos, cuál es nuestro punto fuerte, ¿sí? O cuando hacemos bien las cosas. Y esto en la educación es muy importante, que no lo perdamos de vista los que llevamos la tutela, porque a veces se puede hacer mucho esfuerzo, pero que no sea debidamente reconocido. Y entonces se pierde el interés, la energía, y hay un rezago, hay un retroceso, ¿sí? O simplemente un estancamiento. Entonces, el educador tiene que saber reconocer, impulsar, identificar ante todo. Vamos a hablar de las habilidades en el proceso del conocimiento, que tienen que ver con las diferentes áreas o dimensiones del hombre, de su estructura cognitiva, para comprender la realidad. Hablaríamos, les voy a mencionar aquí algunas terminologías que, bueno, son la percepción externa, desde luego porque estamos hablando de la sensibilidad, que como ya dije hace un momento, pues eso es la puerta para el conocimiento. Entonces, de la percepción externa, pues ¿qué tenemos? Los cinco sentidos externos y los o cuatro sentidos internos de la percepción interna que se llama simple aprehensión, porque es bueno, en los externos sabemos que es la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído, ¿sí? Esos son los cinco sentidos externos. ¿Cómo potenciarlos o qué habilidad entra o se desarrolla a partir de este ámbito? Y es la observación, ¿no? Lo que ya decíamos, y es una de las fundamentales, porque si vemos en el modo en que se va aprendiendo en la escuela, pues primero nos enseñan a reconocer, a identificar y a leer, ¿verdad? A hacer las operaciones más simples. Y esto se logra gracias a la observación, a la contemplación. Detenidamente, fijando la atención, vamos adquiriendo datos, vamos adquiriendo informaciones. ¿Sí? Pero ojo, estas informaciones no se quedan nada más ahí, no pueden ser datos vagos, sino que pasan por una serie de procesos, ¿sí? De transformación, se puede decir, graduales. Uno es la simple aprehensión, como ya dije, la percepción interna, donde intervienen sentidos internos que son la memoria, ¿sí? La imaginación y el sentido común, o le llaman en latín cogitativa, y en el caso de los animales la estimativa. Son aspectos de la percepción interna de la mente humana
que facilitan precisamente o preparan ya el producto, lo que el niño está recibiendo de información a partir de una plática, de un juego, de una actividad, ¿sí? Para que logre reelaborarlos, les logre dar como que un lugar, ¿sí? Un valor, así de manera no tan profunda, pero ya dándoles un orden, se puede decir, ¿no? La imaginación ayuda, bueno, primeramente la memoria ayuda a que ese conocimiento, esa información, ese dato, pues se estabilice, se asiente, ¿sí? Y a veces es por base o con base en repetición, de que la mamá le diga las palabras, le enseñe los colores o con una dinámica, una didáctica, pues el niño vaya aprendiendo a reconocerlos, a nombrarlos. Es por el trabajo de la memoria, que se van quedando almacenados en su eh, apartado cerebral, ¿verdad? Que se dedica o que trabaja este sentido de la memoria. Y luego tenemos la imaginación, que es, dirían por ahí algunos clásicos, no debe ser la loca de la casa, ¿no? La que no se controla, la que a veces es muy explosiva y no la podemos tener como que bien sujeta. No, debe ser al contrario algo que se promueva y se fomente cada vez más. Se habla mucho hoy en día con este nuevo paradigma educativo de las inteligencias múltiples o la socioemocional, ¿verdad? La imaginativa, de que el niño potencie cada vez más y más su imaginación con actividades creativas o recreativas. ¿Qué quiere decir esto? Asignándole, pues precisamente actividades, tareas que no se le den como ya de alguna manera terminadas, ¿no? Se habla también de que los juegos, ¿sí? Que los padres pues les compren a sus hijos o las actividades que se realicen dinámicas en casa no sean del todo muy sofisticadas para permitir que precisamente el niño explote, exprima todavía más esa capacidad de relaborar significados, ¿sí? De utilizar su imaginación para innovar, para buscar maneras, se les llama divergentes, de hacer las cosas, ¿sí? De expresar lo que siente, de expresar lo que está aprendiendo. ¿Sí? Hay muchos elementos hoy en día gracias a la tecnología que podemos usar como recursos, pero ojo, la tecnología, y siempre tenemos que remitirnos a estos dispositivos, no puede suplir esa labor. O sea, por más que nosotros tengamos recursos a nuestra disposición, le demos al niño datos, información, ¿verdad? Accesos, canales o ventanas al conocimiento, pues eso no va a suplir la labor que hace la estructura cognitiva del niño. Entonces tienen que ser actividades precisamente bien reguladas. Y ahora, como tenemos la observación, que es la habilidad fundamental que se trabaja entre la percepción externa de los cinco sentidos, ¿verdad? Físicos con los de la interna, me faltó mencionar el sentido común y la cogitativa. Bueno, el sentido común es aquel sentido que permite como que asociar, de alguna manera, ordenar o darle se le llama precisamente por eso sentido fundamental a las cosas, ¿sí? En cuanto a que los estímulos que recibe un individuo, un niño en este caso, los va separando, los va diferenciando entre buenos y malos, aquello que le es favorable y aquello que le es perjudicial, ¿sí? Positivo o negativo. Y el niño lo tiene que ir advirtiendo con base a veces en experiencias de golpe, o sea, de que se equivoca, pero ya a partir de esa experiencia pues va aprendiendo un significado, ¿sí? Es decir, que el niño se lleve algo a la boca y que de repente pues eso que se lleva a la boca le causa pues no sé, o se le atora algo, ¿verdad? Es una experiencia que al niño le sirve desde los sentidos, pero para ir identificando, ir determinando o deduciendo qué es aquello que le hace bien y que le hace mal, ¿sí? A un nivel muy elemental, ¿no? Casi en los animales se le llama estimativa, pero es diferente porque no tienen ellos la capacidad de trascender más allá hacia un significado universal, hacia un significado propio, permanente, inmutable, ¿sí? Ellos simplemente se basan con su estimativa en daño, perjuicio o beneficio, ¿sí? A un estímulo. Y entonces evitan aquello que no les favorece y procuran aquello que sí, como en el alimento. Pero ellos no tienen la capacidad de abrirse a una posibilidad de vamos a decir, de maneras en que ellos pueden elegir o discernir entre un alimento u otro. Y en el caso del ser humano sí es posible. Y esto ya nos deja entrever esa dimensión propia de la libertad.
o que está abierta el sentido común a esa capacidad de poder definir, poder determinar qué es lo mejor. En los animales no existe. Ellos simplemente siguen esos estímulos. ¿Sí? Por mero instinto, no se le puede llamar inteligencia sino instinto. Es una capacidad de, se le puede decir, de determinación mecánica, ¿sí? A partir de su misma naturaleza, de su mismo fin en una cadena natural, ¿verdad? Como se habla de la cadena alimenticia, porque cada animal conforma un eslabón dentro de la misma, ¿sí? Es a la vez alimento para otras especies, por ejemplo, en un grado, en una jerarquía. Pero las funciones que realiza, por ejemplo, la abeja en su trabajo de polinización, pues es fundamental para que todo el alimento, los frutos de los árboles, pues prosperen, ¿no? Entonces, pero la abeja ahí cumple su función, entonces no necesita una serie de posibilidades para determinarse mejor, sino que la abeja ya está completa, ella realiza esa función y es directa, y es con base en este mecanismo que les digo de estímulo-respuesta, ¿no? Bueno, no nos podemos meter tan a detalle porque pues daría para mucho y no alcanza el tiempo. Después de tener en cuenta estos dos elementos, estas dos fases, hablaríamos de cómo la filosofía nos permite adentrarnos en el terreno del conocimiento intelectivo, se llama o racional, donde ya intervienen tres procesos fundamentales, así como hablamos de los sentidos, tanto externos como internos, ahora se habla de concepto, juicio y razonamiento, ¿sí? Que son los tres como que elementos que conforman el razonamiento humano, o no, más bien el conocimiento intelectivo. Porque el concepto permite ya extraer un aprendizaje, ya les digo, concreto, distinto de otro, que tiene un valor y que es permanente y que es universal. ¿Sí? Cuando nombramos una cosa, ya sabemos de alguna manera para qué sirve, todas sus causales, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Por qué y para qué? De alguna manera ya tenemos alguna noción, ¿no? Por la experiencia al menos superficial, ya con un conocimiento más profundo, pues logramos ver otras posibilidades, pero, o más a fondo. Pero estas son las causas que nos permite la conceptualización, o que están detrás del proceso de conceptualización en el ser humano. Y luego de aquí, de la abstracción que se llama, adquirimos aprendizajes significados ya permanentes. Ya no es lo mismo que el niño esté pruebe y pruebe con base en llevarse todas las cosas a la boca, ¿verdad? Probar, a ver a qué saben, ir distinguiendo, ¿verdad? Lo que es sano, lo que es provechoso, lo que se puede comer, masticar y lo que no, ¿sí? O lo que puede tocar y no, dónde debe detenerse, cómo debe, ¿verdad? De seguir pues una rutina. Y esto ya en la abstracción sí se da de manera propia. Ya el niño ya distingue significados y ya es capaz de nombrarlos por su nombre, ¿verdad? De darles ese sentido. Luego viene ya un proceso más complejo que es el juicio y para ello la filosofía nos permite desarrollar una capacidad que es la descripción, que conlleva por supuesto todos los demás elementos que hemos señalado hasta ahora de las fases anteriores del conocimiento. Tiene que ver mucho con los sentidos, porque todo conocimiento intelectivo, además de que los sentidos son la puerta, no dejan de estar presentes durante todo el proceso de conceptualización. Nadie puede conceptualizar una idea abstracta definida si no ha tenido una experiencia de ello. Nadie puede pensar en un árbol si no ha visto un árbol. Y cuando yo les digo la palabra árbol, inmediatamente sus sentidos internos, externos, les remiten a una experiencia sensorial clave, que puede ser un árbol de tal tipo, de tal especie. ¿Sí? Y ya queda grabado, pero lo sabemos abarcar en una universalidad. A pesar de las diferencias que hay entre especies de árboles, sabemos que pues árbol es aquello común a diferentes especies, la propiedad de árbol o de ser vivo, ¿no? Que tiene vida vegetativa, por ejemplo. Y entonces es la maravilla del conocimiento humano. Y la filosofía nos permite precisamente eh, profundizarlo, conocerlo a detalle y ser más conscientes de cómo hacemos uso de esas estructuras. Sobre todo la descripción será una habilidad, además de la observación a la que ya me referí. La descripción y la comparación nos permitirán pues establecer relaciones entre las cosas, ¿no? Por sus características, por sus cualidades. El niño en ese sentido tiene la gran oportunidad para poder abrir su inteligencia con tantos recursos, tantas dinámicas que tenemos hoy en día, ¿no? Juegos, etcétera, para que vaya potenciando esa habilidad, ¿no? De asociación de significados,
que es lo que conforman los juicios. Y los juicios a su vez son descripciones de las cosas. Le damos a las cosas valores por lo que son en sí mismas y cómo a través de una simple oración, por ejemplo, gramatical, que se compone de sujeto, verbo y predicado, el niño puede decir, ah, este es un sujeto, ¿sí? Es el protagonista de una acción que realiza tal cosa, ¿sí? Y repercute en otra cosa. Entonces puede decir, por ejemplo, comer frutas y verduras es bueno, ¿no? Aunque así a nivel sensorial pues no se le antojen mucho, pero ya va a trascenderse, digan, no solamente es el aspecto inmediato del gusto, sino que va a tener un significado más a fondo, más profundo. Esta es la maravilla del conocimiento que todo gran educador, todo profesor debe tomar en cuenta en sus actividades. Se habla aquí, por ejemplo, de ejercicios de descripción. Descríbeme primero, segundo de primaria, ¿verdad? Tu familia, las características, ¿no? ¿Qué actividades realizan, etcétera? Haz como una asociación de significados, ¿sí? Y bueno, después viene la comparación, ¿no? Y la analogía. La analogía es aplicar relación entre una cosa que se parece a otra, pero que también establece diferencias, ¿sí? Pero que permite precisamente relacionar conocimientos, ver la utilidad de las cosas, los fines. Y bueno, en ese sentido, eso es lo que tiene que ver con el proceso del conocimiento. Luego ya, por supuesto, después del razonamiento, interviene ya se completa, digamos, el ciclo del conocimiento intelectivo y ya es donde la voluntad humana, ¿sí? Puede intervenir para poder obrar, decir, ya sé qué son las cosas, para qué sirven, para qué no, ¿sí? Cuáles son sus fines, cuáles son sus características, ¿no? Recordemos observación, descripción, analogía y después decimos cómo voy a aprovecharlas, ¿no? Cómo me voy a servir de ellas, cómo las voy a utilizar, cómo las voy a emplear. Y en las relaciones con las personas también, ¿verdad? Cómo comportarme adecuadamente. Entonces ya es cuando vamos trabajando la voluntad y las virtudes, ¿sí? Que son movimientos, ¿no? Inspirados por la inteligencia para que el individuo se conforme al bien, a su mejor autodeterminación o perfeccionamiento, por supuesto racional, ¿verdad? Es de lo que se trata, donde no solamente queda en la parte impulsora de los sentidos por sí sola, sino que va acompañada de los demás elementos. Bueno, en la filosofía, en el aprendizaje, tenemos también, además de estas habilidades, que también, por supuesto, me faltó mencionar una ya con la intervención de la voluntad, es el discernimiento. El discernimiento propicia en nosotros precisamente una actitud reflexiva ante las cosas, donde nos planteamos pues una serie de escenarios o posibilidades, ¿verdad? Decimos, esto es bueno porque es así, ¿verdad? Por ejemplo, hacer ejercicio o levantarme temprano o empezar con haciendo mis prioridades y después ya mis distractores, mis juegos, mis descansos, ¿verdad? Es importante hasta en eso tan elemental, ¿eh? Pero tiene un orden y un lugar, ¿sí? Y eso es lo que nos permite el discernimiento, optar por aquellas decisiones que en una jerarquía de valores pues nos lleven a un mejor ordenamiento de nuestra persona, ¿sí? De nuestra acción y de nuestro ser. Y entonces el discernimiento nos ayuda precisamente a ejecutar aquellas decisiones, movimientos de la voluntad, ya dijimos, libre, que se conforman al bien, ¿sí? Al bien racional de la persona en todas sus dimensiones. A veces dejarnos llevar solo por el placer inmediato, pues bueno, es bueno momentáneamente, pero pues no es tan permanente, nos deja como una insatisfacción, ¿verdad? Solamente depender del gusto, de las emociones, dirían por ahí las hormonas, ¿verdad? O las sustancias esas que se segregan cuando nos emocionamos o con los sentimientos, pues nos puede llevar también a caer en un error de decir solamente depender de esos impulsos y no darle su adecuado tiempo y valor. Bueno, en el aprendizaje, entonces a lo que iba, tenemos dos elementos que son, ya lo mencioné de alguna manera, la conceptualización y la reflexión. En todo aprendizaje ya voy a meterme en los terrenos de algunas de las disciplinas que se estudian, ¿verdad? Sea la geografía, la historia, las ciencias naturales, las matemáticas, todas aquellas nos aportan precisamente elementos para ejercitarnos en esa conceptualización. Las matemáticas nos habla de formas, de asimetría en las cosas. Todos esos son patrones que los primeros filósofos lograron apreciar y proponer en la enseñanza de una manera sólida. ¿Por qué? Por ejemplo, sabemos que grandes matemáticos como Euclides, ¿no? Pitágoras, Ptolomeo,
bueno, era cartógrafo más bien, ¿verdad? Pero tenían esos elementos en su enseñanza. ¿Por qué? Y de aquí que la matemática se hiciera pues, no solamente tan popular, sino tan necesaria o tan requisito fundamental para la enseñanza, porque aprendemos con ella a estructurar nuestro pensamiento, ¿sí? A entender que las cosas tienen una estructura, tienen un orden, tienen, pues desde los números naturales, ¿no? Una manera de comprenderse, de contarse, ¿sí? De relacionarse. Y luego ya si saltamos a otros niveles, ¿verdad? Nivel superior, bueno, secundaria o nivel preparatoria y carrera, pues ya después esos elementos clave nos permiten realizar cálculos, diseño de un plano, por ejemplo, ¿no? Un programa económico, un proyecto, ¿no? Que tiene que tener esos elementos. O sea, la filosofía fundamentalmente es aquella que ha permitido que esos elementos científicos de las ciencias exactas estén a la vanguardia y sean como los principios clave de toda ciencia actual o moderna. ¿Sí? La filosofía es aquella que los logró como identificar. Finalmente la filosofía, como ya veíamos en su definición, es la ciencia del pensamiento, es aquella manera ordenada de pensar, ¿sí? De saber pensar críticamente. Y como decíamos, críticamente es entendiendo las cosas en su profundidad. Entonces, qué importante es que el niño logre adentrarse en esa dimensión, que le vea un por qué, un para qué, un cómo a las cosas, por esos principios causales que veíamos también en las matemáticas. Cuando formulamos problemas matemáticos, ¿verdad? De fracciones, o ya de despejar la incógnita, la X, etcétera, tenemos que utilizar elementos precisamente de la vida cotidiana que al niño le ayuden como que a ver la utilidad, a ver la aplicación que tiene, ¿sí? Y es entonces donde la conceptualización entra, que el niño obtenga significados concretos permanentes que no se le vayan a olvidar, ¿sí? Porque imagínense si nos enseñaran a sumar de otra manera que no se nos quedara claro, o las tablas de multiplicar y ya no supiéramos después contar, tenemos que establecer una conexión, ¿verdad? En todo eso, a través de la conceptualización. Quizá en las matemáticas es más certero o más fácil de lograr este proceso. Pero díganme si otras ciencias no se batalla más, por ejemplo la historia, que es otra de las asignaturas que quizá a muchos les cuesta, ¿no? O les implica mucho esfuerzo, mucha memorización inútil. ¿Por qué? Porque parece que todo es un cúmulo de datos, de informaciones, de fechas, de personajes que a veces no entendemos por qué ni cómo, y volvemos al principio de causa-efecto, ¿sí? A ese binomio fundamental que aporta la filosofía en el estudio de una situación. ¿Por qué? Porque a veces en la historia se nos da mucha información variada, pero no tenemos claro esas cuatro causas fundamentales, ¿verdad? ¿Quién fue el personaje? ¿Cuáles fueron sus circunstancias? Dentro de cada personaje de la historia debemos de visualizar cuatro aspectos, ¿no? Su quién fue, su cómo, su por qué y su para qué, ¿sí? Propiamente en su persona y después el contexto en el que le tocó vivir, las circunstancias históricas a las que se enfrentó, ¿no? Y también comprender, ¿no? Quiénes fueron otros agentes, otros contemporáneos suyos, ¿sí? Que lograron a lo mejor un suceso, un proceso histórico, la independencia, la revolución, una guerra mundial o no sé, cualquier suceso que ustedes quieran, y luego ver los aspectos de peso, los aspectos de fondo que son las intenciones, los motivos, llegar a eso. A mí me gustó mucho cómo eh, se me impartió la clase de historia ya cuando estuve a nivel preparatoria, que tuve la oportunidad de estudiarla en España, el bachillerato allá en España y se nos enseñaba precisamente con texto, se nos daba un texto de un autor cualquiera que hasta un poema y tenemos que contextualizar, entender a qué problema histórico se estaba refiriendo y por qué y para qué y cómo lo expresaba, ¿no? En ese pensamiento cómo nos podía abrir como que una ventana, un acceso a la observación de los fenómenos históricos que estaban sucediendo de manera interpretativa, claro está, pero para poder nosotros extraer un mejor aprendizaje. No es lo mismo que si yo simplemente me dedico a leer biografías o a hacer dictados larguísimos, donde parece que no tengo la relación entre una cosa y otra. Es importante que la historia se nos enseñe con este esquema, con esta reflexión. Y bueno, podríamos ahondar en otras muchas asignaturas, pero pues el tiempo no daría. Ya me voy a detener en el último punto, que es el FODA, ¿sí? Este balance, este análisis
tan clásico, para poder entender primero fortalezas, y luego las oportunidades, pasando también por los aspectos, la contraparte que son las debilidades y amenazas que pueda haber en el aspecto o en los retos a los que se enfrenta la filosofía hoy en día. Tenemos que como fortalezas, bueno, no lo mencioné, hablar de filosofía en la educación también es un elemento que se antoja como algo recuperable, algo que tenemos que apostar, ¿sí? Que procurar retomar, porque se ha perdido cada vez en la enseñanza, se ha relegado más a la filosofía como que a una ciencia optativa, ¿verdad? A una que puede ser ahí tomada en cuenta nada más para algún dato interesante, ¿no? En una clase, pero ni siquiera lo tomamos en cuenta, por ejemplo, para hablar de los rasgos que tiene un estudio como el de las ciencias naturales, ¿no? El primer filósofo ante todo, que hizo la, lo que se llama la categorización o la catalogación de los seres a nivel de la biología, ¿sí? Por sus rasgos, por sus características, todo fue Aristóteles, ¿no? El que hizo esa separación, esa taxonomía se llama, ¿no? Y a veces lo podemos pasar por alto, podemos decir, ah, el señor Aristóteles. Bueno, pero si escudriñamos más en cómo él desarrolló esa descripción de los seres en la biología, pues podemos entender que no solamente hablaba de características así externas o funcionales, sino también hablaba de aspectos que tenían en común, de un orden en el cosmos, en el universo, en el que toda especie, todo ser, ¿sí? Desde los unicelulares hasta los pluricelulares, etcétera, ¿no? Tenían una función en el cosmos, en el orden del mundo. Y para el hombre también, para beneficio del ser humano. Entonces es aquí donde podemos enriquecer mucho más nuestros contextos en la enseñanza. Y luego tenemos, decía, para retomar el punto, en las fortalezas de la filosofía, pues un pensamiento sólido. Como ya decíamos, este ejemplo creo que pudo servir o ilustrar cómo nos aporta un enriquecimiento a nuestra manera de entender una asignatura. ¿Sí? Y los niños, les digo que les va a encantar, porque los niños, todos los filósofos decían que la filosofía nace de la curiosidad, del preguntarse, como los primeros filósofos a los que me referí, a los presocráticos, ¿por qué? ¿Cómo se dan las cosas? ¿Cuáles son los elementos constitutivos del hombre, de su cuerpo, de la materia? ¿Será el agua? ¿Será el aire? ¿Cuál es el principio único? ¿No? El elemento que lo funda todo, que está detrás de todo, que le da forma a las cosas, ¿no? Se equivocaron muchas veces, pero fueron pues a base de una observación, de una descripción de los fenómenos, una analogía y una adecuada conceptualización, ¿sí? Y después se quedaron precisamente no se quedaron en esos principios, perdón, sino que trascendieron, hicieron un contraste, una dialéctica de ideas. Sócrates es un filósofo que ayudaba precisamente a despejar esas posibles dudas, incógnitas o incluso sofismas, medias verdades, ¿verdad? O falacias que había detrás de un pensamiento. ¿No? Le daba peso, lo ayudaba a que se argumentara mejor, porque hacía muchas preguntas. Y los niños también tienen esa capacidad de abrirse a una gama de posibilidades. No simplemente tenemos que darles principios y decirles esto es lo que tienes que aceptar y no lo debes de cuestionar. Cuando estamos educando en nuestra casa, ¿verdad? De manera, ya lo decíamos, punitiva, un poco asertiva, donde son principios y no se pueden cuestionar y aunque a veces los padres se equivoquen, el niño no los puede cuestionar o viceversa, los padres son tan permisivos que los niños hacen con ellos lo que quieren, ¿no? Son los que manejan ahí las riendas de la casa. Entonces, es importante que partamos de estos principios causales para que se constituya un pensamiento más sólido. ¿Sí? Y en todo lo que nosotros estemos enseñando, en cada cuestión, siempre tener en cuenta estos elementos. Es una de las fortalezas que tiene la filosofía. Luego, una área de oportunidad, que son parte del FODA, es la argumentación, que nos ayude a tener razones para las cosas, a tener razones de peso. No solamente ideas vagas, sino que nos ayude a comprender y a fortalecer nuestras convicciones, que el niño se asuma una responsabilidad porque está convencido de que debe ser responsable, de que debe ser respetuoso, llegar a tal hora a la casa, ¿verdad? Si está con los amigos o en otra actividad, a cumplir cabalmente en tiempo sus tareas o lo que le toque hacer, a colaborar en la casa, ¿sí? A apoyar, etcétera. Que el niño entienda con ese esquema causal los por qué, los cómo, los para qué, ¿sí? Los quién, ¿sí? Y, y entienda precisamente el sentido y logre
tener de ahí en adelante pues una habilidad argumentativa mejor constituida, que ya cuando se enfrente a un escenario externo, en un trabajo, ¿verdad? Pues sí, en una oportunidad que se le dé, pueda él precisamente tener esas convicciones bien afianzadas y no simplemente se deje llevar por la corriente, por la moda, por la idea que está pegando más, ¿no? Esto me voy a referir al siguiente tema y son los medios digitales, ¿no? Las tecnologías de la información que a veces nos distraen tanto, nos hacen perder como que inclusive la reflexión, porque nos atiborran, nos saturan de datos, pero no nos proveen precisamente de criterios. Hay poca gente que sigue los programas didácticos o los programas que son de tipo reflexivo. Sí, cuesta mucho. A lo mejor dirán ustedes, hoy pues estamos justamente escuchando un programa que nos ayuda a reflexionar. Espero que sí, no sea solamente datos, ¿no? Porque se antoja un tanto difícil, como que requiere concentración, requiere poner atención, interiorizar, revisar cómo está mi situación, ¿verdad? Y aquí yo les quiero proponer, a modo de sugerencia, ver una serie, una, un producto que ustedes encuentran en una plataforma de estas que hay ahora como Netflix. Bueno, no es Netflix, se llama Amazon Prime Video. En Amazon Prime Video hay una serie que se llama This Is Us en inglés. Estos son nosotros, o somos, así somos nosotros. Es como se traduce al español, quizá alguno de ustedes la conozca. Es una excelente, vamos a decir, ilustración de cómo vivir y educar en familia, de los paradigmas que hay sobre la educación, la pedagogía en familia y cómo advertir precisamente situaciones que puedan, en este esquema FODA, puedan resultar conflictuantes, ¿sí? O que tengamos que revisar a tiempo para prever. Dicen los grandes educadores que más vale pues corregir un niño a tiempo y no tener que reprender a un hombre, ¿sí? También dice por ahí Aristóteles, no se puede deshacer un nudo sin saber cómo está hecho. Entonces, entender la estructura familiar, entender cómo se constituye una familia, que no solamente es cuestión de roles, sino que hay mucho más. Ahí se ve que esa familia es compleja en esa historia. Es una historia familiar increíble, inclusive abarca varias generaciones, ¿sí? Y yo les recomiendo que la vean porque de veras que contrasta mucho con experiencias de la vida real. O sea, es una serie bastante realista y que precisamente también nos ayuda a confrontarnos, a ponernos como que en los zapatos de ese personaje y a identificar situaciones tales por las que estamos pasando de una otra manera, empleando por supuesto analogías, sucesos de la vida real que nos ayudan precisamente a ese ejercicio reflexivo y advertir precisamente lo que son, me quedé en ello, debilidades y amenazas que pueda haber en el entorno, como son medios digitales, que pueden ser una plataforma muy útil, bastante necesario hoy en día, por supuesto, para trabajo, para la escuela y todo, pero que no pueden ser simplemente usados de manera indiscriminada o sin conciencia. ¿Por qué? Porque es una ventana también donde nos podemos perder, ¿no? Y no tener un criterio, un rumbo fijo, una brújula. Entonces es importante que nosotros como educadores o padres de familia sepamos hablar con nuestros hijos, que ellos se acostumbren a tener un orden en el uso de los aparatos y que sepan sobre todo esos por qué, para qué y cómo, ¿verdad? Donde también nos involucremos todos. A veces es importante que el papá también juegue con su hijo, ¿no? Conozca lo que el hijo le gusta hacer, los jueguitos que ve, lo que tiene, o las páginas que consulta, todo, absolutamente todo, no con el afán de un control, ¿no? O de un autoritarismo, sino con el fin de que todos realmente estemos en la misma sintonía y que tengamos los criterios suficientes para poder utilizar mejor estos recursos. La saturación de información es otro elemento que constituye una amenaza, ya voy concluyendo, de lo que es para la educación o de la filosofía con educación. ¿Por qué? Más bien la educación con filosofía, disculpen, porque se presenta un mundo muy vasto de información donde ya les decía yo, seguir un criterio adecuado no es tan fácil o nos podemos perder y hoy en día se habla mucho de las famosas fake news, donde parece que cualquier cosa que ya se dice, se publica por ahí, pues es una norma seguir un criterio para muchas personas
y hay que tener cuidado. Por eso se nos habla de que al consultar una fuente leas completo el archivo, ¿verdad? El artículo, lo que sea, verifiques bien de qué página es, etcétera, porque muchas veces nos podemos perder. Y se presta mucho a que después nuestros hijos o los niños hagan los famosos copy-pastes, ¿verdad? Para las tareas o para las actividades, los proyectos, sin un adecuado orden, sin una adecuada asimilación de los contenidos, donde parezca que solamente tomamos lo que nos gusta o lo primero que se nos aparece, pero no discernimos. Acuérdense cuando hablamos del discernimiento, poder establecer precisamente los pros y los contras con este esquema de la causalidad. Bueno, pues aquí tenemos con estas reflexiones algunas claves de cómo la filosofía precisamente nos provee de herramientas para poder desarrollar mejor una labor educativa, o tener más claramente definidos los pasos, los procesos de una educación más asertiva y sobre todo efectiva en estas épocas también que tenemos que afrontar, donde pues ahora sí que la supervisión, la vigilancia tiene que ser aún mayor, ¿verdad? Y precisamente el tiempo lo permite, las circunstancias, pero también requiere un esfuerzo doble, ¿no? Que pues